¿Cómo dirías que es ese salto a profesionalizarte en el cine? Para mí ha sido, digamos, como un salto a una piscina sin agua, digamos. La primera vez que yo he pisado el set era como, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿No? ¿Qué hago? A ver, ¿Te tocó ser tu propio enemigo a la hora de montar una obra cinematográfica? siempre he dejado escenas fuera. En esta última peli que he hecho igual hemos filmado una escenita al final que a mí me gustaba mucho estéticamente. Igual. ¿Qué enseñanzas tú crees que te han dejado las películas, no? He hecho una adaptación de un hecho real, ¿no? Sí. De una crónica periodística, no lo había hecho nunca. Y es una historia que pasó en el 2013 y parece que fuese ayer, digamos. No hemos cambiado en nada, ¿no? Vivimos en ciclos, en ciclos. ¿Qué tal, Gori? Es un placer nuevamente agradecerte por estar aquí presente. Realmente es un honor tenerte. Te considero como una de las personas más virtuosas actualmente en el cine nacional. Y nada, te agradezco tu presencia. No, el agradecido soy yo y siempre me gusta hablar de cine y aportar con los trabajos de gente como tú que son los futuros cineastas de nuestro país. Gracias a ti por estar aquí y bueno, te doy la bienvenida nuevamente. Mira, a mí me parece muy interesante ese proceso creativo de que una idea pueda persistir a través del tiempo, casi más de 10 años en realidad como pseudo, ¿no? Y cómo es realmente eso, ¿no? La idea de que persista y de que no hayan otras ideas que la sofoquen o que al mismo tiempo se la carcoman, ¿no? Bueno, a mí me gusta emplear este término que se llama la ideación, que son memorias que uno tiene que no solo son tuyas, pueden ser anécdotas que te han contado un amigo o tu primo y que te parecen cinematográficas, que te parecen potencialmente buenas para tenerlas en algún guión de aquí a 5 años o en tu guión actual, digamos, ¿no? Entonces, esa escena del chofer que estaba manejando un taxi que era un defensor de la selección, me parecía, ¿no? Como para una película, ¿no? Y es eso, entonces yo creo que todos los que somos dedicados a este arte creativo necesitamos esta caja de ahorros de momentos, ¿no? Que te pueden servir para cualquier guión, ¿no? Obviamente no tiene que ser textualmente como ha sucedido, pero lo puedes adecuar para que funcione y enriquezca tu historia. Porque yo creo que lo más importante de estos momentos son el ancla emotiva que tienen, ¿no? Esa sensación que te produce. Y si te produce una sensación al escucharla de alguien, lo puedes reproducir al filmarlo o ponerlo en escena en una serie, en un corto o en un largometraje. En el proceso de la escritura, digamos, mi pregunta más va abarcada de cómo realmente tú te enfrentas a la hoja en blanco, ¿no? A ese potencial de poder contener justamente todo este tipo de anécdotas, de experiencias, de probablemente memorias significativas para ti. ¿Cómo es realmente que tú vas y te preparas para enfrentarte a la hoja en blanco? Bueno, a mí me gusta ir paso a paso, ¿no? Me gusta trabajar primero desarrollando una sinopsis, así escribir como un relato de una plana, ¿no? Antes de eso, perdón, me gusta hacer la creación de personaje, Sí. ¿no? Me gusta hablar de lo que le ha sucedido al personaje, de ese momento definitorio que ha tenido, que yo lo llamo el momento Batman, de sus anhelos, de sus temores, y tener un personaje tridimensional interesante, y de ahí hacer una sinopsis, después un tratamiento y después ya meterle al guión, ¿no? Y a mí me gusta mucho lo de la creación del personaje porque yo vengo del teatro como actor y esa técnica también se la usa, ¿no? Inventarte lo que ha pasado antes, lo que puede pasar después, ¿no? La música que escucha, cuánto dinero tiene su billetera, no sé, cosas así que por ahí no van a entrar en la película, pero como actor y como director te sirven para justificar ciertas reacciones, para hacerlo más interesante, ¿no? Entonces, luego del tratamiento, voy dividiéndolo por secuencias, ¿no? Por 9 o 8 secuencias y empiezo a escribir. ¿De dónde nace ese deseo de compartir las historias, ¿no? Que tú planteas incluso a partir de los personajes, ¿no?
Bueno, es elegir, digamos, se dice que en la vida tenemos de 4 a 5 momentos trascendentales, ¿no? Entonces tú tienes que ver qué momento trascendental sufre tu personaje en su vida y esa va a ser tu película, ¿no? Porque lo que queremos es siempre tener un personaje que empieza A y termina Z, o sea, que cambia, ¿no? Ya no es el mismo al final, ¿no? Entonces, parte de ahí, ¿no? Lo que es esta decisión que lleva a la acción y a la emoción de un personaje que al hacer algo o al intentar hacer algo ya no va a ser el mismo. Sí, justamente me acuerdo de la charla TED que diste, ¿no? Y hablabas exclusivamente acerca de la construcción del personaje a partir de 6 etapas, si no más lo recuerdo, y de que al final, digamos, es un proceso bastante interactivo de cómo va desarrollándose y como tú lo decías, ¿no? Hay facetas en las que no están explícitamente en la película, pero incluso así construyen ese desarrollo preciso del personaje que incluso en la etapa de la escritura del rodaje, como lo es en sí mismo, puede darle una ayuda o puede ser de mucho material para el mismo actor, ¿no? Claro, es que si tú no lo haces, lo va a hacer el actor, ¿no? Claro mismo. ¿No? Es típico, un actor viene y, pero ¿de dónde vengo? ¿No? ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo ha sido mi infancia? ¿Cómo ha sido mi adolescencia? ¿No? Y si tú no sabes como director o como guionista, el actor se lo va a inventar. Y mejor que si te lo inventas tú y se lo dices al actor, el actor de igual manera lo va a enriquecer, ¿no? A mí me fascina el trabajo del actor porque el actor es el que se va a apropiar de ese personaje y lo va a entender aún mejor que el director y el guionista, ¿no? Durante el rodaje. Pero el director es el que está contando la historia, dando su opinión, su enfoque sobre no solo el personaje, sino toda la historia. Entonces ahí es donde ya el personaje pasa a manos del actor, ¿no? ¿Qué tan importante es para ti la disciplina en el rubro de la escritura? Incluso en los 3 procesos que se podría escribir una película, ¿no? Bueno, es importante porque el escribir es como un hábito, ¿no? Entonces se habla mucho de los rituales que tenemos los escritores o los guionistas o incluso los pintores, ¿no? Que es hacer una serie de actividades físicas siempre, cada día, ¿no? A cierta hora. Por ejemplo, yo trabajo con un coescritor español que él sale a trotar 3 vueltas a la manzana, digamos, siempre. Y después escribe. Él tiene que estar, digamos, él es hiperactivo, entonces tiene que botar energía física. Yo me despierto, digamos, no sé, a las 5 y me gusta hacerme un termo, tomar yerba mate y leer un poco de noticias y siempre dejo algo a medias el día anterior para continuarlo, porque a mí el retomar, digamos, del inicio de una escena es más difícil. A mí me gusta no terminar, digamos, la oración y pensar todo el día, las 24 horas hasta el siguiente día en lo que voy a escribir. Entonces, ese tipo de rituales es muy personal porque claro, hay gente que escribe de noche, hay gente que escribe, no sé, en la tarde, o hay gente que hace un sándwich, ¿no? Claro. Y otra gente le gusta leer una novela, ¿no? Otros tienen 2 guiones al mismo tiempo. Entonces, identificar tu ritual, ¿no? Y cuando empiezas a repetir ese ritual, ya la inspiración es automática, ¿no? Pero para eso tienes que ser disciplinado, tienes que realmente hacerlo metódicamente. Imagino que incluso en el ritual que cada uno conlleva con el tema de la disciplina para la escritura, has debido tener momentos en donde probablemente no te salían buenas ideas, pero el celebrar de que realmente había habido un avance siempre lleva a una constancia de que la idea se fortalezca justamente a la persistencia que dábamos, ¿verdad? Sí, pues hay que, como dicen, hay que vomitar la primera idea, ¿no? Entonces después la segunda y así. A veces se necesitan 9 malas ideas para llegar a una buena, pero si tú no las sacas de adentro, nunca vas a llegar a esa buena idea, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos nosotros incluso miedo, ¿no? Sobre todo si estás trabajando con un compañero o una compañera, de proponer algo, puta, por ahí está mal, no sé, pero si no propones, no le estás dando la oportunidad al otro o la otra que te corrija y sea una mejor idea, claro, ¿no? Y de eso se trata, ¿no?
de no tener miedo a equivocarte, porque este negocio es tan hermoso porque está lleno de errores y a veces los grandes errores es lo que queda en la película, ¿no? Entonces también hay que tener esa apertura de no ser todo así como una máquina mecánica y seguir el método y todo lo que dice en el libro, porque hay ciertas libertades y ciertos riesgos que es lo que va a hacer que la película sea distinta, ¿no? Claro. Eso a mí me ha llevado mucho tiempo aprenderlo, ¿no? Pero sí es importante y justamente los jóvenes, los que están empezando son los que tienen esa audacia, esa rebeldía intacta, ¿no? Cuando ya empiezas a trabajar ya te pones más, ¿no? Más, no, más cuidadoso, digamos, ¿no? Y no, tiene el ser creativo es ser libre. Acerca de trabajar ya en el medio y de ser más cuidadoso, tener más cautela con todos los procesos que conlleva el tema del audiovisual, ¿cómo dirías que es el salto a profesionalizarte en el cine? ¿O cuándo lo sentiste tú exactamente? Bueno, o sea, el salto que he dado para mí ha sido, digamos, como un salto a una piscina sin agua, digamos, o con agua, con hielo en vez de agua, porque yo de plano me he metido en un rodaje de más de 4 meses haciendo una serie, la entrega, y o sea, era una exigencia física, emocional muy ardua, ¿no? Estar filmando 6 días sin parar, ¿no? Yo nunca había hecho eso, o sea, si bien había participado, digamos, en rodajes, era un mes, pero el tener, digamos, un rodaje extenso, incluso, o sea, nos dimos una semana de vacación al medio y a mí me contrataron para hacer un spot y yo lo hice. O sea, le he tirado así el primer bloque, me he ido a filmar a Santa Cruz, he vuelto directo a filmar la entrega, entonces después he terminado destrozado, ¿no? Y después viene edición, o sea, otros 6 meses así de no dormir. Pero eso me ha permitido a mí ser más asertivo, ¿no? Más asertivo, a trabajar con actores de todo tipo, ¿no? De teatro o gente que es más comediante, no actores, ¿no? O actores naturales y me ha ayudado mucho, ¿no? Me ha ayudado, te da un poco más de rapidez, es la palabra, ¿no? Claro. Tú cuanto más trabajas en el set, más rápido eres, ¿no? Cuanto menos trabajas, más la piensas, ¿no? Y nos olvidamos que en este negocio uno tiene que ser rápido, ¿no? Tienes que filmar rápido porque, o sea, si te tomas 5 horas para un plano, ¿no? O sea, hay gente que está esperando, ¿no? Sí. Es un negocio caro, ¿no? El haber hecho también mucho tiempo publicidad también me ha dado, digamos, una experiencia en el set. No es lo mismo, digamos, la lógica, pero sí en cuanto a puesta en escena, en decisión de planos, dónde poner la cámara, cuándo moverla, ¿no? Entonces, lo que yo les digo a todos mis estudiantes es, laburen en el set, en un set. O sea, por más clases que tomen con los grandes maestros, el trabajar en un rodaje largo es otra cosa, ¿no? Un rodaje de un día, bueno, terminas, duermes y al día siguiente vuelves a la vida normal. Pero después de 4 semanas o 6 semanas, claro, no eres el mismo, ¿no? Entras en un tren de concentración, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Y cuanto más filmes, mejor. Y obviamente, como director, tienes que saber de fotografía, tienes que saber de sonido, tienes que saber de actuación, de montaje, ¿no? Porque estás, ¿no? Nutriéndote de propuestas creativas de todo lado y tú tienes que, ¿no? Incorporarlas, ¿no? Yo siempre dejo a mi equipo que me proponga primero. ¿Tú qué piensas? Ah, no, yo pienso que mejor la polera amarilla, oye. Bueno, entonces la polera amarilla, pero por ahí tú estás pensando la polera, no sé, anaranjada y la amarilla estaba mejor, entonces mejor, si tú hubieras dicho, tráigame una polera anaranjada, la idea de la polera amarilla nunca hubiese sucedido. Claro. ¿No? Es lo mismo con los actores. ¿Qué harías tú? Entonces el actor propone primero y después tú corriges. Pero si tú empiezas a decirle, yo quiero esto, el actor que tenía una mejor idea nunca te la va a decir. Okay. ¿No? Entonces el escuchar es importantísimo.
en tu área de profesionalizarte, qué tanto ha influenciado los tiempos, ¿no? Incluso tanto los que tú te has dado con tu disciplina, de esto lo tengo que presentar este día, y tanto como el equipo en sí mismo, el proyecto te ha Bueno, a ver, te comprometido. voy a contar una anécdota, no sé, pocos saben, pero en Pseudo nos dijeron que solo teníamos 21 días, ¿no? Sí. Y no entraba el guión en 21 días, era un thriller que tenía 80% de las escenas de noche. Mucho. Y si tú te das cuenta, Pseudo es una película que sucede la mayoría de día. Entonces, cuando me dijeron eso, el guión ya estaba reescrito, o sea, 8 años creo que nos hemos escrito, y otra vez escribir y cambiar todo de día. Sin embargo, eso me ha permitido filmarla, porque no era que, no voy a filmar, no, era 21 días, o sea, 3 semanas o nada, ¿no? Claro. Perdón, menos de 21 días, eran 18 días, ¿no? Porque los otros eran, O sea, casi como 2 semanas, digamos. eran 3 semanas de rodaje, Ya. ¿no? Y filmar de día es más rápido. Entonces, exterior día vuela. Exterior noche es tedioso, hay que iluminar, toma más tiempo. Claro. Entonces, tienes que, sin sacrificar, digamos, la obra creativa, tienes que adecuarte también a los presupuestos y a los tiempos. Sobre todo en nuestro país, donde vivimos en una producción independiente, o sea, si tú te pones quisquilloso y a exigir una semana más, no la vas a tener y preferible hacer tu película a no hacer nada, digamos, ¿no? Claro. Entonces, es así, ¿no? Eso te vuelve más eficaz, ¿no? Ujú. Y al final nadie va a decir, oye, qué raro, esa película debería haber sido de noche. Nadie me ha dicho eso, digamos, ¿no? La película es una construcción de un contenido, una historia, ¿no? Que conlleva. Y va construyéndose, desarrollando a partir de diferentes disciplinas, que pueden ser el sonido, la fotografía, el montaje. Mi pregunta va más abarcada de en cuál de todas estas disciplinas o procesos arquitectónicos para construir la obra utilizas más o adhieres más tu estilización, el estilo que hace las películas de Gori Patiño, justamente eso, ¿no? Las películas de Gori Patiño. A ver, yo me apoyo mucho en la cámara, ¿no? Mi puesta en escena se basa en un máster en movimiento y después picoteo, digamos, ¿no? Entonces tal vez eso le da cierto estilo, ¿no? Me gusta primero dejar que los actores armen la escena de A a Z como en teatro, digamos, y después, ¿no? Hago planos largos. Me apoyo mucho en el montaje también, ¿no? Le doy muchas opciones al montajista. Me gusta mucho dirigir actores, es lo que más disfruto en el set, ¿no? Y entonces eso sería, yo creo, ¿no? El movimiento de cámara, puesta en escena y dirección de actores. ¿Tienes metodologías o una en específica que hacen que los actores puedan entender tu visión y tú poder dirigirlos a ellos? Les doy, digamos, algunas cosas para ver antes, ¿no? Algunas referencias. Lo hago también digamos, con el director de foto, con todo el equipo, ¿no? Digamos, como algunas pelis, algunas referencias, tal vez noticias también. Les cuento, ¿no? El porqué, el significado que tiene la obra para mí, ¿no? Y explico un poco el tono, ¿no? Lo que tienes que hacer al dirigir actores es traerlos al mismo tono. ¿No? Hay gente que está un poco más arriba, otros que están más abajo, ¿no? Y hay que medio que sintonizar, digamos, en una misma ola, ¿no? Acústica. Sí. Y eso es difícil de explicar. Entonces, no hago mucho ensayo en sí, ¿no? Pero hago una lectura, ¿no? Y en la primera lectura es donde nos escuchamos y establezco este tono, ¿no? Entonces, también me gusta un poco hacer entrevistas, ¿no? Como tú y yo ahorita, digamos, si tú eres un personaje, yo te entrevisto y tú me respondes. No hay guión, es un ejercicio de improvisación, pero te digo, tú no vas a actuar, me vas a responder como si fueses el personaje, pero usando no actuación. ¿Te refieres a que en este tipo de entrevistas tú
te adhieres más a la psique del personaje más que a la actuación en sí misma, digamos. No, O sea, más bien a la psique del actor. O sea, es como si yo fuera un personaje, pero ahorita te estoy hablando como Gori Patiño. ya. Pero estoy respondiendo qué diría el personaje. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estás uniendo el actor con el personaje, porque el tono, la actuación en cine, sobre todo en cine, es la no actuación. Entonces, la palabra actuación nos complica a los directores, porque si yo te digo actúa, la gente actúa, y es la no actuación. Entonces, eso es lo más difícil a veces de trabajar con actores, porque encontrar la verdad es algo muy Claro. abstracto, ¿no? Pero importante. Y justamente acerca de eso, ¿no? ¿Qué tan cierto es de que la mejor actuación es la que menos se nota, digamos, en la pantalla? Total, total. Es como la música. Si alguien te dice, ¡puta, qué buena música! Digamos, no deberías haber notado. O sea, sí está bien, pero no todo tiene que ser qué buena historia, ¿no? Entonces... Y tú, digamos, abarcándote más a un personaje, ¿no te genera, digamos, alguna vez te ha generado un conflicto de que de alguna forma el personaje es el que lleva el hincapié a toda la historia y la actuación, digamos, tendría que tal vez de alguna forma sobresalir o igual piensas de que la no, historia por sí mismo tiene que... sí, yo creo mucho en el artista generoso, ¿no? En el que no está actuando, porque hay actores que solo hacen su papel y listo, pero no se preocupan por los otros, ¿no? Entonces solo están en el momento en el que la cámara les está filmando, pero después no, digamos, ¿no? Pero el arte no es global, entonces yo valoro mucho a los actores generosos, ¿no? Y es por eso que en el teatro, por eso valoro yo mucho el teatro. En el teatro tú siempre estás en el momento porque, digamos, siempre se te ve, digamos, estás en la Claro. escena, ¿no? No es que cortan a tu primer plano y tú, "Uiu, ahorita ya no están en mí, vuelven a mí, entonces, hola, ¿qué tal?", ¿no? Claro. Eso no sucede. Entonces, es importante conocer el tipo de actores, ¿no? Igual los técnicos, hay técnicos que también son generosos, ¿no? La generosidad yo la valoro mucho. ¿Fuiste o te tocó ser tu propio enemigo a la hora de montar una obra cinematográfica? Y soy mi más grande enemigo a la hora de cortar, porque siempre he dejado escenas fuera. En Muralla, en Pseudo. En Pseudo he cortado un monólogo de Luigi Antesana frente a una tumba que tenía una gran actuación, pero o sea, ya no entraba, ¿me entiendes? Ahí volviendo a lo que decíamos, o sea, Sí. era una gran actuación, pero la historia tenía que ir por otro lado, ¿no? Claro. En Muralla, Fer tenía una escena con el niño, me acuerdo, ¿no? Y era igual un diálogo así, puta, igual así, los dos estaban súper bien, pero... ¿no? En esta última peli que he hecho igual, hemos filmado una escenita al final que a mí me gustaba mucho estéticamente porque llovió de verdad. Igual, ¿no? O sea, es como, tienes que ser, digamos, ¿no? Tienes que ser crítico con eso, y lo bueno es, ¿no? Tu gente, la gente que tú confíes, y mostrarles, ¿no? Porque a veces estás, sobre todo si has escrito el guión, si lo has dirigido, o sea, estás con una mente tan enfocada en una imagen preconcebida que tienes que soltarla y escuchar, ¿no? Y te van a decir, no, esto no sirve, ¿no? Sácalo, ¿no? Y bueno, ya ni hay ahora, ¿no? Deleted scenes así en el DVD, ya no hay, así que ahora sí que es al tacho esas escenas. Ya. Ya nunca se van a ver. Pero sí, tienes que hacerlo. El montaje es como tú dices, es recontar es la última versión de la historia, ¿no? Sí. ¿Qué tanto han ido mutando en algún punto desde el proceso de la escritura del guión hasta el montaje? Las dos películas, Muchísimo, la serie, ¿qué tal? muchísimo, muchísimo. O sea, el montaje es estructura, el montaje te arma escena, te arma actuaciones, el montaje te da una opinión, ¿no? Entonces es importante, porque ahí después también viene otra cosa que es importante, el diseño sonoro, el universo sonoro que va a tener la película. Eso es otro mundo, Claro. otra propuesta creativa que le va a dar el estilo, cómo suena tu peli, ¿no? Porque lo que tú tienes solo es diálogos, pero cómo suena,
el ambiente, ¿no? Entonces, crece mucho, ¿no? Crece mucho. Entonces, yo valoro mucho a los montajistas. Yo creo, es un trabajo con mucha sensibilidad, ¿no? Marca el tempo también de la historia, ¿no? Y es importante. ¿Cómo mantienes tú la intuición sobre, o sobre esa malla rígida que es muchas veces la teoría cinematográfica? Yo la respeto mucho. Creo que uno tiene que estudiar mucho teoría, ¿no? Pero como te he dicho al inicio, la práctica cinematográfica rebasa a la teoría. Ujú. Yo conozco muchos grandes cineastas y técnicos que no, digamos que no saben de teoría y que todo lo que tienen es la práctica empírica, pero tienen mucha práctica, mucha intuición, ¿no? Hay gente que viene, por ejemplo, del teatro y no ha estudiado cine y tiene la intuición y pueden dirigir, ¿no? Entonces hay gente que hace dirección de arte que viene de, no sé, de la pintura o de la arquitectura y son grandes directores de arte. Entonces, lo que no se puede es saltar de una teoría sin práctica al set. Ujú. O sea, la primera vez que yo he pisado el set era como, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿No? ¿Qué hago? A ver, ¿no? Es como, tienes que entender, es como una selva que tiene sus reglas, ¿no? Cada quien hace su laburo. Entonces, yo creo mucho, por eso yo les digo a mis estudiantes, ¿no? Lo que dice Werner Herzog, shut up and shoot, cállate y filma. Listo, tienes en tu bolsillo tienes la cámara, que es tu celular, y puedes escribir, ¿no? en un papel y tienes amigos que actúen y tienes la calle como locación, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de hacer eso es también escuela. ¿Qué enseñanzas tú crees que te han dejado las películas, ¿no? Que tú has hecho, toda la trayectoria que has tenido? Bueno, mucho, ¿no? Cada peli es como un hijo, ¿no? Te cambia, no eres el mismo, ¿no? Yo he aprendido a trabajar con todo tipo de personas, ¿no? Eh, en esta última he salido, digamos, de mi ciudad, ¿no? Antes yo filmaba en La Hollada, me encantaban las laderas, ahora he filmado en la selva, con otro director de foto, con otra directora de arte, ¿no? Con otros actores. Ujú. Y eso es lo lindo, ¿no? Lo que hacemos nos lleva a conocer otras realidades. He filmado en un pueblo, ¿no? El trabajo comunitario, ¿no? Eh, He conocido, ¿no? He hecho una adaptación de un hecho real, Sí. ¿no? De una crónica periodística, no lo había hecho nunca. Entonces yo creo que cada proyecto te tiene que sumar algo más, Ujú. ¿no? Eh, no sé, trabajar con nueva gente o contar nuevos géneros o nuevas locaciones, ¿no? Y eso es ¿no? Entonces tiene que haber un nuevo reto en cada proyecto. ¿En qué estás enfocado ahora mismo? Eh, Ahora he hablado mucho de la justicia, de lo que es la justicia en nuestro país, ¿no? Vas a ver, es una historia sobre la justicia ordinaria versus la justicia comunitaria, ¿no? Sí. Es el caso de un linchamiento. Me gustan esos temas que te cuestionan, ¿no? Ujú. No, o sea, yo no sé cuáles son las soluciones, ¿no? Lo único que quiero es que, digamos, después de la peli se hable, se dialogue y se diga, a ver, puta, ¿qué estamos haciendo, no? Ujú. Y es una historia que ha pasado el 2013 y parece que fuese ayer, digamos, ¿no? No hemos cambiado en nada, ¿no? Sí. Vivimos en ciclos, en ciclos. Entonces, eso, ¿no? Pero aparte de eso también habla de la familia, ¿no? De la vida fuera de las ciudades, ¿no? De estos lugares donde hay collas, cambas, chapacos, ya no hay regionalismo, sino es una mezcla, ¿no? Va más allá de eso. Entonces, me gustan esos temas, me atraen mucho. Creo que vivimos en tanta convulsión Ujú. que lo único bueno es que suceden muchas buenas historias para contar. Tengo un pequeño juego para ti. ¿Me podrías pasar, porfa? Justamente hablando acerca de todo lo que conlleva el tema de los procesos creativos, de la escritura, yo te traje
justamente una hoja en blanco, que es para ti. Y el juego básicamente es de que con una palabra, una frase, una oración, probablemente un dibujo o el impulso de este momento, ¿qué pondrías en la hoja en blanco? ¿Dibujo ahora? Lo que quieras. Puedes apuntarle a esa cámara más. Ahí está, hermano. Gracias. Tu retrato. Gracias a ti. Gracias más bien por venir. Y última pregunta. ¿Cuál es el momento que te convierte en Gori Patiño? El momento en el que descubro el taller de teatro de mi colegio. A los 14 años yo era asmático de niño y me quedaba en el patio de mi colegio y como no podía jugar fútbol, me quedaba viéndolos a mis amigos jugar hasta que escuché unos gritos guturales que venían del teatro de mi colegio y me subí las gradas, vi que era este ejercicio, no sé si lo has visto, la máquina se llama, entonces haces un ruido con la boca y un movimiento físico y después otro se suma y son varias piezas de una fábrica, de una máquina. Yo me uní y desde ahí hice teatro. Comenzaste a soñar. Sí. Qué bueno, así es. Incluso como este niño de acá que sueña, lo vemos otra vez. Gracias, gracias Gori. Ha sido un placer tenerte aquí. Un placer es mío. Gracias. Gracias a todos.